Bienvenidos a Economía. La baja productividad y la fuga de cerebros son dos problemas recurrentes en América Latina, una región que vive una nueva era migratoria, según trascendió en la sesión de este miércoles en la Organización de los Estados Americanos sobre el éxodo de capital humano. Además, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, en 2020 las Américas perdieron el equivalente a más de 50 millones de puestos de trabajo. América Latina resiente el impacto de la pandemia y la ola migratoria en su mercado laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, la región perdió el equivalente a más de 50 millones de puestos de trabajo en 2020. Si bien la situación mejoró, el crecimiento de un 6% en 2021 no bastó para recuperar el mercado laboral. El tema de la baja productividad laboral y el éxodo de capital humano fue abordado esta semana en una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos. El éxodo del capital humano y en particular la fuga de cerebros ha sido problema recurrente al hemisferio, originado por la búsqueda de mejores oportunidades y por una limitada capacidad de nuestras economías de generar suficientes puestos de trabajo con ingresos y garantías adecuadas. Hoy nuestra juventud tiene más años de estudio que nunca antes, sin embargo enfrenta las más altas tasas de desempleo. Según el economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, William Maloney, la región está estancada debido a varios factores, entre ellos el avance desigual en la vacunación, el impacto de la pandemia en el sector turístico, progresos insuficientes en la lucha contra la pobreza y los salarios estancados. Esto se refleja en una tasa promedio de desocupación regional de un 9,6% en 2021. La OIT destaca el preocupante nivel de desocupación juvenil por encima del 21%. Una de las consecuencias de una baja productividad laboral es la migración y con ella la fuga de cerebros. Si bien el éxodo del capital humano es un fenómeno en todos nuestros países, resulta más serio y problemático en algunas subregiones. Vale destacar la situación del Caribe, señor presidente, donde la fuga de talento es una de las más elevadas a nivel mundial. En varios países del Caribe, más del 50% de aquellos que completan educación terciaria emigran, privándolos de un motor de crecimiento económico. Almagro subrayó que el nivel educativo de los inmigrantes ha aumentado. En Estados Unidos, el 45% de los originarios de Sudamérica tienen 2 o más años de educación postsecundaria. Por ello, llamó a convertir la fuga de talentos en flujo de talentos y dijo que hay que conseguir retener a los profesionales con empleos de calidad. Tenemos el honor de contar hoy con nosotros con William Maloney, economista en jefe del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. Gracias por atendernos. El éxodo de capital humano no es un fenómeno nuevo en la región, pero ¿se ha visto agravado a causa de la pandemia? Obviamente la pandemia nos pegó duro a todos los países de la región, quizás más que cualquier otra región del mundo, pero el impacto sobre la fuga de cerebros probablemente no fue tan grave exactamente porque había una desaceleración en migración en general. Lo que nos preocupa mucho más es que perdimos más o menos entre 1 y 1.5 años de educación por el cierre de las escuelas en la región. Entonces, según nuestras simulaciones, esto implica que cuando una escuela se cierre por 10 meses, eso implica más o menos una pérdida de 10% de ingresos en el largo plazo de los trabajadores. Entonces, esto es un tema que merece urgencia en términos de políticas remediales para estos alumnos que perdieron los años de educación. Y en general, valdría la pena tomar esa oportunidad para atacar los problemas estructurales en nuestros sistemas de educación que han tenido un desempeño bastante por debajo de lo necesario en los últimos años. ¿Y qué países son los más afectados por esta fuga de talentos y por qué? Mira, varía mucho a través de la región. Por razones de pobreza y de violencia, hay mucha fuga de América Central, por ejemplo. Debido a la situación en Venezuela, ha habido una pérdida de capital humano de muy alto nivel, muy grave en la última década. En las pequeñas islas del Caribe, donde la oportunidad es por definición muy restringida, obviamente hay mucha fuga buscando oportunidades más acertadas.
Y muy rápidamente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, subrayaba la necesidad de crear puestos de trabajo de calidad para retener a los jóvenes cualificados. La teoría todos nos la sabemos, pero ¿cómo se puede llevar esto a la práctica? No, el secretario general tiene toda la razón. La única forma de eliminar la fuga de cerebros es dar oportunidades dentro de los países. Y la región no ha tenido muy buen desempeño en los últimos años. Si uno mira, por ejemplo, a la productividad, lo que constituye más o menos la mitad de crecimiento es lo que en el largo plazo genera mejores trabajos y más trabajos. Hemos perdido la brecha entre la productividad en los Estados Unidos y América Latina, ha subido más o menos en 10%. Es decir, hemos visto una pérdida de productividad en los últimos 20 años. Hay una agenda larga de cosas que tenemos que hacer. Obviamente hay que empezar con las cosas comunes y corrientes. Tenemos que eliminar las distorsiones en el mercado que impiden el crecimiento de las empresas más productivas. Y tenemos que eliminar las barreras comerciales y alentar a las empresas a exportar. También facilitar la integración en las cadenas de valor internacional. Por el otro lado, no es puramente el sistema. Tenemos que mejorar las capacidades de las empresas para que haya mucho más innovación, para que se puedan competir mejor en el mundo. También yo creo que hay algunas oportunidades que tenemos que mirar. Una en digitalización de la economía. Hay, por ejemplo, varios unicornios en América Latina surgiendo que están involucrados más que nada en cosas digitales, en empresas digitales. También yo creo que la economía verde ofrece oportunidades para la región que tenemos que aprovechar. Pero tenemos que mirar todo el sistema de productividad, de innovación como uno, de capital humano, capital físico, todo funciona el sistema, eliminando las distorsiones y mejorar la capacidad de los empresarios. William Maloney, muchas gracias desde Washington. A usted. En Estados Unidos, un indicador clave de la inflación aumentó un 7,5%, bastante más de lo esperado. En un comunicado, el presidente Joe Biden dijo que el aumento de la inflación está creando una presión real en las mesas de los hogares estadounidenses. Pero el presidente también expresó su optimismo y auguró que la subida de los precios disminuirá sustancialmente para fin de año. El aumento inflacionario se está sintiendo en todo el mundo y tiene varias causas, desde los altos precios de la energía hasta los cuellos de botella en el suministro de materiales. Pero el crecimiento de los precios ha durado más de lo que habían anticipado los economistas y está presionando cada vez más a los consumidores y a las empresas. Bueno, vamos ahora a Nueva York en busca de más detalles y saludamos allí a nuestra analista financiera Ana Nieto. Saludos, Ana. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo se ha recibido la noticia de la inflación en Estados Unidos? Pues depende de a quién preguntes. Los consumidores realmente no han recibido una noticia de la que no supieran nada. Lo ven en los supermercados, lo ven en las facturas que pagan cada vez que tienen que hacer frente a la electricidad, al gas, a la gasolina. Esto es un problema para los hogares de bajos ingresos porque dedican muy buena parte de los recursos que tienen a pagar precisamente estas facturas esenciales. Para los economistas y para los mercados la sorpresa sí que ha sido importante porque esperaban un dato algo mejor. Ha sido un poquito mayor de lo esperado la inflación y ahora mismo están reajustando sus perspectivas de subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Ahora mismo están esperando que pueda haber hasta 5 subidas de tipos de interés, es decir, que se encarezca el dinero bastante a lo largo de este año. Para Biden, el presidente, la noticia es mala porque hay una correlación muy clara entre los precios y la popularidad del presidente. Cuanto más suben los precios, menos popular es Biden y esto es mucho más claro en el caso del precio de la gasolina. Ahora mismo el galón vale $3,44. El año pasado costaba $1 menos. ¿Y dónde se nota más la subida de precios? La energía y los combustibles son las partidas que más han subido, pero vamos a ver, por ejemplo, el gasóleo para calefacción es un 46% más caro que en enero del año pasado.
Pero realmente las subidas son importantes en todos los lados. La comida ha subido un 7%, los alquileres un 4,4%, los coches de segunda mano un 40%. Se espera que con la resolución de los problemas en las cadenas de producción y distribución a lo largo del año, por los cambios que está habiendo en la pandemia, por un menor consumo, por la subida de la tasa de interés, probablemente la inflación se pueda contener alrededor del 3%, algo que está muy en la línea de lo que querría una Reserva Federal que normalmente tiene como objetivo el 2%. Gracias, Ana, desde Nueva York. Buenas tardes. Vamos con un resumen de otras noticias económicas de la jornada. Pfizer vendió 3.000 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 en 2021, según informa la farmacéutica estadounidense. La inyección ha generado más de la mitad de los 81.000 millones de sus ingresos. El gigante farmacéutico estima que solo en 2022 podrá recaudar hasta 32.000 millones por la vacuna. Los gigantes del motor Ford, Honda y Toyota suspenden su producción en sus plantas canadienses por problemas de suministros. Desde hace 3 días, los pasos fronterizos entre Estados Unidos y Canadá están bloqueados por camioneros canadienses que protestan contra la obligación de vacunarse. Washington y Ottawa advierten de los daños económicos. Tras meses de resistencia, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y los líderes demócratas han dado luz verde a un plan que prohíbe a los congresistas la compra-venta de acciones bursátiles. La ley pretende evitar que se use la información confidencial para beneficio propio. Se espera que la ley se vote antes de las elecciones intermedias de noviembre. Pues hasta aquí el espacio de economía. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo.